¿Sabían que más de 1 millón de personas, gente común, ha aprendido a usar su mente de formas que, bueno, a primera vista parecerían imposibles? Hoy vamos a hacer un recorrido por la esencia de ese sistema, el método Silva de control mental. Vamos a ver de qué es capaz nuestra mente en realidad. A ver, detengámonos a pensar en esto un momento. ¿Qué tal si las capacidades de la mente van mucho, pero mucho más allá de lo que usamos en el día a día? ¿Y si todos tenemos talentos ahí, latentes, como dormidos, solo esperando a que los despertemos? Imaginen esta escena, un proyectista urbano, con un contrato de millones de dólares a punto de caerse. ¿Por qué? Porque los planos, unos planos cruciales, simplemente desaparecieron. En lugar de entrar en pánico, el hombre se sienta, cierra los ojos y 10 minutos después se levanta. Ya sabía exactamente dónde estaban, en un restaurante, en otra ciudad. O pensemos en este otro caso, el de una persona en las Bermudas, a punto de perder su vuelo. Después de buscar por todas partes, frenéticamente por más de 1 hora, decide calmarse, entrar en un estado mental muy específico y de repente ve el boleto. ¿Y dónde estaba? Pues justo donde su mente se lo mostró, en el fondo de un armario, metido entre unos libros. Estas historias suenan increíbles, ¿verdad? Pero son el resultado de aplicar una técnica muy concreta. Entonces, ¿qué es exactamente el método Silva? Bueno, es básicamente un sistema de entrenamiento, un método diseñado para despertar esos talentos mentales que la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos que tenemos. Y sus aplicaciones son sorprendentemente prácticas, ¿eh? Quienes lo han aprendido reportan poder controlar el dolor, acelerar procesos de curación e incluso dejar malos hábitos. Pero va más allá. Se trata de potenciar la intuición para resolver problemas del día a día y, sobre todo, encontrar una paz interior que viene de una certeza, la de tener más control sobre la propia vida de lo que uno cree. Ok, pero ¿cómo es posible todo esto? La respuesta no está en el misticismo, sino en la ciencia, específicamente en cómo funciona la electricidad natural de nuestro cerebro. A ver, nuestro cerebro produce energía eléctrica y se puede medir en ciclos por segundo. Ahora mismo, mientras escuchamos esto, estamos en beta, el estado de conciencia externa. El objetivo de este entrenamiento es aprender a entrar y, lo más importante, a permanecer conscientes en el nivel alfa. Ese es el estado de conciencia interna, el que normalmente asociamos con soñar despierto o esos momentos justo antes de quedarnos dormidos. Y aquí hay una diferencia que es clave. Muchas formas de meditación que conocemos son pasivas, buscan aquietar la mente, dejarla en blanco. El método Silva, en cambio, enseña una meditación que es dinámica. No se trata solo de relajarse, sino de usar activamente ese estado mental para analizar y resolver problemas de una forma muy creativa. Para entender bien el método, es fundamental conocer a su creador. Un hombre cuya vida, la verdad, es tan fascinante como su propia obra. La historia de José Silva es de no creerse. Sin ir a la escuela, aprendió electrónica por su cuenta. Luego, queriendo ayudar a sus hijos con las calificaciones, se pasó 2 décadas investigando la mente. Su gran descubrimiento fue que el cerebro aprende mejor en frecuencias más bajas, más relajadas. Y el punto de quiebre, el momento clave, fue en 1953, cuando su hija, en medio de un ejercicio, empezó a contestar preguntas que él solo había pensado. Bueno, ya basta de teoría e historia por un momento. ¿Qué tal si pasamos a la práctica? Vamos a ver el primer ejercicio del libro, el que nos enseña cómo alcanzar este nivel mental. El proceso es súper simple y muy metódico. Primero, una posición cómoda. Luego, se usan respiraciones profundas y la repetición mental de los números 3, 2 y 1 para ir relajando el cuerpo y la mente paso a paso. Una vez que se alcanza esa calma, empieza la cuenta regresiva, lenta, desde 100 hasta 1. Y esa cuenta es la que guía suavemente la mente hacia el estado alfa. La primera vez que se hace, las reacciones son muy distintas para cada persona. Algunos sienten una relajación profundísima, otros sienten que no pasó nada. La razón es que ya conocemos este estado. Es el mismo por el que pasamos cada mañana al despertar. Con la práctica, la mente asocia el método con el resultado, y el proceso se vuelve casi automático. Una vez que se llega a este nivel, se utiliza la herramienta fundamental del método, la pantalla mental. Es un espacio que se crea con la imaginación, como una gran pantalla de cine, pero no detrás de los párpados, sino como a 2 metros por delante. Es nuestro lienzo para la visualización. Y el primer ejercicio con esta pantalla es bien simple. Visualizar algo conocido, algo familiar. El objetivo es entrenar a la mente para que enfoque la atención y haga la imagen cada vez más real, con color, con detalles, en 3 dimensiones.
Es el primer paso para entrenar a nuestro cerebro, que seamos sinceros, casi siempre anda divagando por ahí sin control. Ojo, tan importante como entrar es saber cómo salir de forma controlada. Usar siempre el mismo método crea como un anclaje mental. Y la frase final es una afirmación positiva que asegura que se regresa a la conciencia plena, sintiéndose renovado, con energía y mejor que antes. Pensemos en esto. ¿A quién no le ha pasado? Olvidar dónde dejó las llaves, o el nombre de alguien que acabamos de conocer, qué momento, o esa sensación de que aprender algo nuevo nos va a tomar una vida entera. Bueno, son frustraciones súper comunes, pero el método Silva nos dice algo interesante, que esos no son nuestros límites reales, son más bien el resultado de no saber usar nuestra mente de una forma distinta, más eficiente. Muy bien, entremos en materia. La primera herramienta clave tiene que ver con la memoria. Pero ojo, no estamos hablando de la típica memorización forzada, esa de la escuela, ¿se acuerdan? No. Esto se trata de cómo acceder de forma mucho más fluida a toda esa información que nuestro cerebro ya tiene guardada. El concepto fundamental aquí es algo que llaman la pantalla mental. A ver, la idea es bastante simple. Hay que visualizar una pantalla de cine gigante, pero dentro de nuestra mente. Este va a ser nuestro espacio de trabajo mental. Aquí es donde vamos a proyectar lo que sea que queramos recordar. Y un detalle clave, no hay que imaginarla pegada a los ojos, sino como a un par de metros de distancia. Esto le da una sensación de espacio, de realidad, ¿se entiende? Como si de verdad estuviéramos viendo una película. Ahora, ¿cómo accedemos a este estado de forma rápida? Bueno, para eso existe un atajo mental, un trigger. Se le conoce como la técnica de los 3 dedos. Funciona así. La idea es practicar la asociación de este gesto en un estado meditativo, lo que el método llama el nivel alfa. Es un estado de relajación, pero consciente. Al repetir esto, la mente se condiciona. ¿El resultado? Más adelante, con solo juntar estos 3 dedos, ¡pum!, entramos casi al instante en un estado de superconcentración y memoria. Y esto no es pura teoría, ¿eh? Miren este ejemplo práctico que viene del material original. Una maestra en Denver usó la pantalla mental y la técnica de los 3 dedos para enseñarles ortografía y matemáticas a sus alumnos, niños de 4º grado. ¿Y los resultados? ¡Impresionantes! Aprendieron en solo 2 meses lo que normalmente les tomaría un año entero. ¡Un año! Bueno, si ya podemos acceder mejor a nuestros recuerdos, el siguiente paso es lógico, ¿no? Mejorar cómo metemos información nueva en la mente. Y a esto el método le llama aprendizaje acelerado. Aquí la cosa es contrastar cómo aprendemos normalmente en nuestro estado de vigilia, que se llama beta, con cómo se aprende en alfa. Piénsenlo. En beta estamos llenos de distracciones, ¿cierto? El teléfono o el ruido. En cambio, en alfa, o lo que llaman conciencia interna, la mente está mucho más receptiva. La información no solo se memoriza, sino que se graba a un nivel más profundo. Se comprende de verdad. Y para esto, hay una técnica súper concreta. Funciona así. Primero, en estado normal, en beta, se lee en voz alta el material que se quiere aprender y se graba. Solo con hacer eso ya se está asimilando algo. Pero aquí viene lo bueno. Después, se entra en el estado alfa y simplemente se pone play a la grabación. Es como darse una clase particular a uno mismo, justo en el momento en que la mente está como una esponja, lista para absorberlo todo. Y para que vean la aplicación en el mundo real, escuchen este caso. Un abogado litigante en Detroit usa esta técnica para sus casos. Graba su resumen, lo escucha en alfa y al día siguiente, frente al jurado, no necesita ni una sola nota. Imaginen el poder de eso. Puede mantener el contacto visual, hablar con una seguridad que es, muchísimo más persuasiva. Es un cambio de juego total, sin duda. Ahora vamos a entrar a un territorio que a mí me parece fascinante: los sueños. Todos soñamos, eso es un hecho, pero ¿y si pudiéramos dirigirlos, usarlos a nuestro favor? El método Silva propone justamente eso, que podemos programar nuestros sueños para que, literalmente, trabajen para nosotros, resolviendo problemas. Y aquí el punto clave es la intención. Esto no tiene nada que ver con interpretar sueños raros y simbólicos tipo Freud. No. La técnica es mucho más directa. Consiste en darle a la mente un problema específico antes de dormir. Básicamente es darle tarea para la noche, un uso proactivo del sueño. El proceso, además, es muy preciso. Antes de dormir, en estado alfa, se piensa bien en el problema y se programa la mente con la afirmación que tenemos aquí. Luego, al despertar, la clave no es buscar una respuesta súper literal en el sueño, sino prestarle atención a esa corazonada, a esa intuición que aparece. Según Silva, así es como el subconsciente nos pasa la solución. Y un ejemplo histórico que lo ilustra a la perfección es el de Elias Howe.
Él estaba totalmente atascado con el diseño de la máquina de coser, no sabía dónde poner el ojo de la aguja. ¿Y qué pasó? Tuvo un sueño, uno bastante raro, sobre unos nativos con lanzas que tenían un agujero en la punta. Y ahí estaba, la solución revolucionaria. Este es un caso clásico de cómo un sueño, enfocado en un problema, puede generar un descubrimiento increíble. Y bueno, llegamos al último concepto, y para mí es quizás el más profundo de todos. Habla de la conexión directa, casi física, entre lo que pensamos y decimos y cómo reacciona nuestro cuerpo. Y créanme, esto va mucho más allá del simple pensamiento positivo. Hagamos una pequeña pausa para un experimento mental, ¿de acuerdo? La instrucción es simple. Solo hay que imaginar un limón fresco. Visualizarlo con todos los detalles, sentir esa textura de la cáscara, oler su aroma, bien cítrico. Y ahora, imaginar que lo partimos por la mitad y exprimimos todo ese jugo ácido directamente en la boca. Y bien, ¿qué pasó? ¿La boca se hizo agua? Lo más seguro es que sí. Y este es el punto clave. No había ningún limón real. Solo eran palabras, imágenes en la mente. Y sin embargo, el cuerpo reaccionó. Físicamente, las glándulas salivales se activaron como si todo fuera 100% real. Y ahí está el meollo del asunto. Si unos simples pensamientos en nuestro estado normal, en beta, pueden causar una reacción física tan clara, imaginen el poder que tienen esas mismas palabras cuando las formulamos en estado alfa. En ese nivel de conciencia más profundo, el impacto se magnifica enormemente. De hecho, Silva adaptó el trabajo de un psicólogo francés, Émile Coué, y propuso usar esta afirmación que es simple pero súper poderosa. La idea es repetirla una sola vez durante la meditación en alfa. Al hacerlo, la idea de estar mejor y mejor se programa a un nivel mucho más profundo, y así se influye directamente en la salud y el bienestar, aprovechando esa conexión mente-cuerpo que el ejercicio del limón demuestra también. Entonces, para recapitular, este es el kit de herramientas mentales que hemos explorado. La pantalla mental para visualizar, la técnica de los 3 dedos para un acceso rápido al estado alfa, el aprendizaje acelerado para absorber conocimiento, la programación de sueños para encontrar soluciones y por último, el poder de nuestras palabras para influir en nuestra realidad física. Esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a meternos de lleno en el poder de la imaginación. Después veremos cómo esa misma mente podría supuestamente tener un impacto en nuestra salud. De ahí pasaremos a explorar cómo afectan nuestras conexiones con otras personas y vamos a cerrar con la idea más desafiante de todas, cómo entrenar la percepción más allá de los 5 sentidos. Así que, sin más, empecemos. Bueno, vamos con el primer pilar de todo esto. El método Silva nos plantea un desafío a una idea que tenemos súper arraigada. Y si en lugar de pelearnos constantemente con la fuerza de voluntad, usáramos la imaginación como nuestra herramienta principal para lograr cambios. Y esta frase de José Silva lo resume todo. La propuesta es que imaginar algo de forma muy vívida no es solo soñar despierto, es, en realidad, apuntar la mente como un láser directo a un objetivo. Piénsenlo, mientras la fuerza de voluntad empuja, se cansa y a veces se rinde, la imaginación simplemente va y llega. Aquí se ve clarísimo el contraste. Por un lado, la fuerza de voluntad es como intentar mover una pared a empujones. Es una lucha, es agotador y muchas veces frustrante. Y por el otro lado está la imaginación, que se presenta como un camino mucho más elegante, más sutil, enfocado en el destino final sin necesidad de toda esa batalla interna. Ok, pero ¿cómo se lleva esto a la práctica? Bueno, acá tenemos una técnica súper concreta para cambiar hábitos. Primero, hay que visualizar el problema. Por ejemplo, esa comida que no queremos comer. Segundo, mentalmente la cancelamos, la tachamos con una X roja gigante. Y por último, la reemplazamos con la imagen de lo que sí queremos, sellándola con un visto bueno dorado. Así de simple. De hecho, en el libro se cuenta el caso de una mujer que usó este mismísimo método para bajar 13 kilos. Ahora, llevemos esta misma idea un paso más allá. Si la mente tiene el poder de cambiar hábitos, ¿podría también influir en la sanación del cuerpo? Esa es la premisa de esta segunda etapa, y es fascinante. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿De verdad la mente puede tener un impacto real en la salud? El método Silva propone que sí, y que la clave está en alcanzar un estado de relajación muy profundo, lo que ellos llaman el nivel alfa. La idea es que en ese estado se crean las condiciones perfectas para que el cuerpo haga lo que mejor sabe hacer, sanarse a sí mismo. La lógica detrás es bastante simple pero profunda. Cuando la mente entra en ese estado de calma, todo ese ruido mental, el estrés, las preocupaciones, la culpa, que nos consume tanta energía, como que se apaga.
Y al liberarse de esa carga, el cuerpo puede redirigir todos sus recursos a su tarea principal, repararse. El procedimiento que proponen es increíblemente directo. Primero, visualizar la enfermedad o el malestar. Segundo, imaginar activamente que se borra, que se limpia, que desaparece. Y tercero, y este es el paso crucial, visualizar el cuerpo funcionando perfectamente, en un estado de salud total. Es como darle al cuerpo un nuevo plano, un nuevo mapa mental para que siga. Y ojo que esto no se quedó solo en la teoría. Estas técnicas de visualización empezaron a llamar la atención en el campo de la medicina. Por ejemplo, el Dr. O. Carl Simonton, un especialista en cáncer, las adaptó para usarlas con sus pacientes como parte de su tratamiento integral. Las llevó del libro a la práctica clínica. Bien, ya exploramos cómo funciona esto hacia adentro. Ahora el método nos invita a mirar hacia afuera, hacia nuestras conexiones con los demás. La propuesta aquí es que este estado mental puede fortalecer nuestras relaciones de una manera que va mucho más allá de las palabras. A ver, imaginen la escena. Un grupo de personas, todas en este estado de relajación profunda. El libro asegura que en ese espacio se puede generar una intimidad casi instantánea, una sensación de energía compartida, de estar en la misma sintonía, que de otra manera podría tardar años en construirse. Una conexión que no depende de lo que se dice, sino de un estado mental que se comparte. Y así llegamos a la etapa final, y sin lugar a dudas la más controversial de todas, el entrenamiento sistemático de lo que comúnmente se conoce como percepción extrasensorial. Para que estemos todos en la misma página, cuando hablamos de PES, nos referimos a la capacidad de obtener información sin usar la vista, el oído, el olfato, el gusto o el tacto. Y aquí viene lo interesante. El método Silva no lo plantea como un don místico o un poder sobrenatural, sino como una habilidad mental que, como cualquier otra, se puede entrenar. Entonces, ¿cuál es el truco? Según Silva, el secreto es hacer un cambio de mando en nuestra cabeza. Hay que darle el volante a la imaginación y pedirle amablemente a la mente lógica, a esa voz racional y crítica, que se siente en el asiento del copiloto por un rato. Es un cambio de paradigma total, donde la intuición es la que marca el camino. Y este entrenamiento es progresivo, no es que se espere que pase de la noche a la mañana. Los estudiantes empiezan con ejercicios de visualización bastante sencillos, como proyectar la conciencia a las paredes de la propia casa. De ahí avanzan a objetos inanimados para intentar percibir sus cualidades, y finalmente a seres vivos, construyendo paso a paso esa capacidad de percepción. Y esta cita revela el verdadero secreto de todo el entrenamiento. Las primeras percepciones no llegan como una voz del más allá o una visión clarísima. No, se sienten como si uno simplemente estuviera imaginando. El verdadero desafío, según Silva, está ahí, en aprender a confiar en esa primera impresión, en esa imagen que aparece de la nada antes de que nuestra mente lógica salte y la descarte por completo. A ver, ¿es realmente posible? Para su creador, José Silva, la respuesta era un sí rotundo. De hecho, no solo lo creía posible, sino que diseñó todo un sistema para lograrlo. Vamos a desglosar cómo es que se propone hacer algo que, la verdad, desafía lo que muchos creen posible. Ok, para entenderlo bien, vamos a seguir 5 pasos. Primero, veremos cómo se salta de la meditación individual al poder del grupo. Luego, nos meteremos de lleno en la técnica para sanar con la mente. Entenderemos la ética que hay detrás de todo esto, y al final reflexionaremos sobre el verdadero propósito. Bueno, el primer paso es salir de la meditación en solitario. Una vez que una persona domina las técnicas para sí misma, el método presenta el verdadero desafío: cómo usar estas habilidades para el bien de otros. Es el paso de lo individual a lo colectivo. Y aquí está el punto clave, ¿eh? El entrenamiento no termina con la automejora. Para Silva, la verdadera maestría se demuestra ayudando a otros en lo que él llamaba casos de rehabilitación. Y para eso la práctica individual ya no es suficiente. Se necesita la colaboración de otras personas. Y esa necesidad de colaborar nos lleva directo al poder del grupo. Para desarrollar estas habilidades, que son ya más avanzadas y de forma segura, la práctica solitaria no basta. Se necesita un entorno de apoyo mutuo y, ojo, con reglas muy claras. Pero no se trata solo de reunirse y ya. Silva estableció reglas muy específicas para que un grupo funcionara, y cada una tiene su porqué. Un lugar tranquilo, es obvio, pero que todos tengan la misma base de entrenamiento asegura que hablen el mismo idioma, digamos. Y quizá lo más importante, un pacto de humildad, sin egos, sin comparaciones, porque el ego bloquea la intuición. Y si se puede, tener la guía de alguien con más experiencia. Todo esto crea un marco de confianza que es esencial para crecer. Y esta idea de Silva refuerza esa filosofía del grupo.
Esto no es una competencia. De hecho, él insistía en que la paciencia es clave y que quienes avanzan más lento a menudo desarrollan una habilidad mucho más profunda y consolidada. Es un gran recordatorio de que la perseverancia vale más que la rapidez. Muy bien, con esta base grupal ya bien establecida, podemos pasar al objetivo final de esta práctica avanzada, lo que Silva llamó curación psíquica. Aquí es donde la visualización y la proyección mental se usan con un fin muy específico. Pero, ¿qué es esto exactamente? Bueno, es un proceso mental muy activo. No se trata de desearle el bien a alguien pasivamente, ¿eh? No, es visualizar activamente a esa persona en un estado de salud perfecto, con toda la intención de que esa imagen mental influya en su realidad física. La mente se convierte en una herramienta para proyectar sanación. Este es el núcleo de todo el mecanismo. En la práctica inicial, la mente se entrena para recibir información, como la percepción extrasensorial, pero para sanar, la intención cambia por completo. Se deja de ser un receptor para convertirse en un emisor. Es la misma energía mental, pero con una dirección y un propósito totalmente diferentes. El proceso sigue 4 pasos muy definidos. Primero, conocer el problema. Segundo, entrar en un estado meditativo profundo para neutralizar cualquier negatividad. El tercer paso es clave: visualizar el problema y corregirlo mentalmente, usando lo que él llamaba manos psíquicas, que es una herramienta de visualización para enfocar la intención. Y por último, proyectar una imagen de la persona totalmente sana, con la convicción absoluta de que la sanación ya se completó. Claro, hablar de este tipo de poder mental inevitablemente nos lleva a preguntas éticas. Si la mente puede usarse para construir, ¿podría usarse para lo contrario? Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Si se puede usar para el bien, ¿se puede usar para hacer daño? Silva enfrentó esta duda directamente. Y para él, la respuesta no era que no se debiera, sino que era fundamentalmente imposible, por cómo él concebía el universo. Su filosofía, casi un catecismo, se basa en esto. El universo está regido por una inteligencia superior que es puramente constructiva. Al meditar en los niveles alfa y teta, la mente se sincroniza con esa fuerza. Por eso, intentar usar este poder para dañar sería como querer nadar contra la corriente del universo. Simplemente no funcionaría. Para Silva, el mal no es una fuerza que se pueda proyectar, sino el resultado de estar desconectado de esa inteligencia. Y esta idea se resume perfectamente en una frase del propio libro. No se trate de adquirir una habilidad, sino de asumir una responsabilidad. El objetivo final no es el beneficio propio, sino un compromiso con la superación de la humanidad. Y con esto llegamos al final del recorrido. Hemos visto cómo el método Silva traza un camino de evolución, que va desde el trabajo interior hasta un propósito que nos trasciende como individuos. Es un camino muy claro. Se empieza con el entrenamiento individual, luego se pasa a la práctica en grupo para refinar las habilidades, y todo esto culmina en la aplicación de esas facultades para ayudar a otros. Es un modelo completo de desarrollo personal y colectivo. Muy bien, este es nuestro mapa para hoy. Primero, un repaso rápido de las herramientas. Después veremos qué dice la ciencia. Luego, el impacto en uno mismo. Veremos cómo funcionan el trabajo y los deportes. Y terminaremos con la gran pregunta: ¿qué significa todo esto para el futuro? Bueno, antes de saltar a las pruebas y los estudios, vamos a refrescar la memoria con un repaso súper rápido de las herramientas clave del método Silva. Son los cimientos de todo lo que vamos a ver a continuación. A ver, aquí lo tenemos. Un vistazo rápido. El aprendizaje acelerado, para absorber información como una esponja. El control de sueños, que es básicamente usar nuestras noches para resolver problemas. La sanación psíquica, para influir en el bienestar físico. Y claro, la famosa técnica de los 3 dedos, para entrar en un estado mental óptimo al instante. Y ahora sí, vamos a lo importante, a la pregunta del millón. ¿Todo esto es creíble? ¿Qué pasa cuando estas técnicas se ponen bajo la lupa de médicos y científicos? Uf, esta es la gran pregunta, ¿no? ¿De verdad la mente tiene tanto poder como para influir en algo tan físico, tan serio como una enfermedad? Vamos a ver qué nos dicen los profesionales que lo investigaron. Para que nos hagamos una idea, pensemos en el caso del Dr. O. Carl Simonton. Él, un especialista en oncología, fue un pionero. Adaptó estas técnicas para ayudar a sus propios pacientes con cáncer, y lo que encontró fue una conexión mente-cuerpo potentísima. Y ojo, que esto no se queda en anécdotas. Aquí entra la ciencia.
Estas son palabras del psiquiatra Clancy D. Mackenzie. Él hizo estudios formales y concluyó que las habilidades que demostraban los graduados tenían altos niveles de significación estadística, o sea, que no era casualidad. Y miren qué caso tan increíble del trabajo del Dr. Mackenzie. Una paciente tenía un problema físico, obstrucciones intestinales, que no paraban de volver. A través del control de sueños, se dio cuenta de que la raíz del problema era en realidad psicológica. Resolvió eso y el síntoma físico, ¡puf!, desapareció. Ok, ya vimos el lado clínico. Pero ¿qué pasa a nivel personal? ¿Cómo impacta esto en la percepción que tenemos de nosotros mismos? Vamos a verlo. Miren, a veces una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Este gráfico es clarísimo. Es de un estudio del Dr. Dessau y muestra lo que pasó con un grupo de estudiantes después de solo 4 meses. Fíjense en las barras, la fortaleza del ego, la autoconfianza, la serenidad, todas para arriba. Y para que esto no se quede solo en números, veamos un caso real, una transformación de carne y hueso. Esto es de un programa de recuperación. Antes del curso, esta persona era descrita como muy pasiva y retraída. Y después, cordial, sociable y de ingenio agudo. El cambio es simplemente espectacular. Todo esto está muy bien en lo personal, pero ¿funciona en el mundo real? ¿En la selva del día a día? Pues vamos a ver qué pasa cuando lo llevamos a la oficina o directamente al campo de juego. Seguro que todos conocemos la ley de Murphy, ¿verdad? Esa sensación de que si algo puede salir mal, va a salir mal. Bueno, pues parece que los graduados del método empiezan a experimentar justo lo contrario, como si de repente las cosas empezaran a salir bien, más a menudo. Y si hablamos de resultados en el mundo real, hay un caso de estudio que es legendario. Y todo empieza con este número, 14. 14 jugadores de un equipo de béisbol profesional, los Chicago White Sox, tomaron el curso. Y lo que pasó fue sencillamente espectacular. Ojo al dato, no es que mejoraran algunos o la mitad, no, mejoraron los 14. Todos y cada uno de ellos vieron cómo sus promedios subían. Y para la mayoría, la palabra que usaron para describir esa mejora fue extraordinaria. Bueno, y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la última parte, que es quizá la más profunda. ¿A dónde nos lleva todo esto? ¿Cuál es el panorama general? Es que para José Silva, el método era mucho más que una serie de técnicas para mejorar la vida. No. Su visión era que, como humanidad, ya terminamos la evolución física del cerebro, y que ahora empieza lo bueno, la evolución deliberada de la propia mente. Entonces, ¿cuál es el objetivo final de este camino? Pues es un cambio de mentalidad radical. Se trata de dejar de ver problemas y empezar a verlos como proyectos. Y no solo eso, sino también desarrollar la certeza interior para llevarlos a cabo, entendiendo que hay un propósito constructivo en todo. Y para cerrar, creo que no hay palabras más adecuadas que las de este poema de William Blake. De alguna manera encapsula toda esta idea del potencial infinito que tenemos dentro. La pregunta que queda flotando es, ¿qué mundos esperan ser descubiertos dentro de nuestra propia conciencia?